Bueno, pues vamos a continuar la sesión de hoy, hibridando, que es lo que nos gusta hacer por aquí, ¿no? Y que creo que es lo que toca, precisamente después de toda la panorámica, ¿no?, que nos ha dado Pilar sobre qué es lo que está ocurriendo actualmente en los medios con la inteligencia artificial. Y para ello, pues vamos a empezar a empaparnos de lo que hacen las empresas con este tipo de herramientas, con este tipo de tecnologías en diferentes entidades, porque no sabe muy bien, pues, empresas, algunas son corporaciones públicas, en fin, ya veis que el ramillete de experiencias que tenemos aquí es muy diverso y yo creo que nos va a ayudar a plasmar, a ver bien en la realidad, pues todo eso que nos ha enseñado Pilar, a ver cómo se está haciendo en cada una de estas instituciones. Si os parece, vamos a empezar aquí por el mismo orden que tenemos de mesa, para que nos enseñen esta experiencia, y vamos a comenzar ahora mismo con Luis Collado, que es director de Google España, pues para que nos cuente un poco su experiencia en este tema, cuando quiera. Vale, gracias. Bueno, director de Google News. No, Google Perdón, de España. Google News. Un escalafón. Un poquito, déjalo más abajo. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación y para hablar de estos temas de IA. A ver, antes de nada, a mí me gustaría hacer algún tipo de crítica de la presentación que hemos visto, no crítica, perdón, aclarar algunas de las cosas de la presentación que hemos visto antes de Pilar. La inteligencia artificial lleva con nosotros mucho tiempo, ¿vale? Como hemos visto, incluso en manos de todos los usuarios de esta tecnología. En Google, cuando hace alguien una búsqueda en la cajita del buscador, se está aplicando inteligencia artificial. Eso cuando sale de que empiezo a poner algunas letras y parece que el buscador me adivina lo que voy a buscar, eso es inteligencia artificial, ¿vale? Cuando vamos en nuestro coche usando Google Maps y nos dice cuál es la mejor ruta para llegar a un sitio, eso es inteligencia artificial. Cuando usamos el traductor, es inteligencia artificial. Realmente ahora la gran disrupción en la que estamos es la inteligencia artificial generativa, que es la que nos permite generar contenidos desde grandes modelos de proceso de datos, de proceso de lenguaje, etc. Esto es lo que realmente está siendo la disrupción ahora. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo? Porque estamos en mitad de esa ola que hay que surfear. Esos que se llaman periodistas, pues empiezan a hablar de la inteligencia artificial, yo creo que mezclando, perdón, como dicen en mi pueblo, churras con merinas, ¿vale? Yo creo que de lo que tenemos que hablar ahora es de inteligencia artificial generativa y de los retos y oportunidades que supone esta nueva tecnología. Nueva tecnología con la que llevamos, ya digo, mucho tiempo, pero es, sobre todo la generativa, algo, bueno, pues que es una evolución más, ¿de acuerdo? Y estamos en un momento, con inteligencia generativa, como acostumbro a decir, en el segundo 1 del año 0. Estamos empezando a descubrir. Por lo tanto, tenemos mucho camino por delante. Ahí, ahora, pues en ese momento 0, en ese segundo 1, digamos, lo que están empezando es, ha llovido, y los tecnólogos han hecho su trabajo, llevan haciendo hace mucho tiempo, y después de todo ese trabajo, pues empiezan a florecer muchas soluciones, muchos productos, etc. Lo que todavía no sabemos es qué productos van a ser útiles y cuáles no van a ser útiles, ¿de acuerdo? Cómo utilizar, cómo sacar el máximo partido a todos estos productos, etc. Todo eso es lo que tenemos que descubrir. Cómo hacer para nuestro propio beneficio, y hablo nuestro es no solo de los periodistas, hablo del ser humano en general, cómo hacer nuestra la inteligencia artificial generativa y sacarle el máximo partido, sabiendo que hay muchos problemas, pero sabiendo también que hay, como digo, muchos productos y que más pronto que tarde va a haber una selección natural. Como hemos visto en cualquier tecnología,
y aquí estamos ya algunos que peinamos canas, a lo largo de muchas décadas. No solo de la aparición de Internet. Si en el mitad de los 90 hubiéramos estado aquí hablando de qué era esto de Internet, pues habría algún agorero, algún apocalíptico diciendo, por Dios, esto es el fin de la humanidad, porque eso se decía también a mitad de la década de los 90, es el fin del trabajo, porque es que las máquinas nos van a quitar el trabajo. Es que yo ya trabajaba a mitad de esa década y se decía exactamente lo mismo. Se dice exactamente lo mismo cuando aparece una nueva tecnología, ¿vale? Porque la tecnología es algo innato, el desarrollo tecnológico es algo innato al ser humano. Por tanto, no nos debería asustar. La tecnología es una herramienta, la tecnología por sí misma no hace nada. Yo pongo ahí una máquina, un hierro, si yo, ser humano, no interactúo con la tecnología, quizás soy un gran defensor del humanismo tecnológico. La tecnología, si yo, ser humano, no hago nada, la tecnología no hace por mí. Está creada por humanos, está desarrollada por humanos, está usada o pendiente de usar, porque estamos todavía en ese segundo uno, está pendiente de usar por el ser humano. ¿No? Por lo tanto, deberíamos tener una mentalidad, deberíamos tener un poquito de perspectiva en relación a la tecnología, ¿vale? La tenemos delante, pues hay que empezar a investigar qué podemos hacer, qué nos ofrece, qué usos van a ser los más útiles, etc. Pero también tener una perspectiva un poquito, ver las cosas con distancia, ¿vale? Y lo digo porque yo represento a una compañía que, por ejemplo, la presentación de Pilar no se ha mencionado mucho porque parece que ChatGPT ha creado esto de la inteligencia artificial generativa, ¿vale? Bueno, pues nosotros igual estamos en paralelo o adelantados a otro tipo de empresas, pero no hacemos tanto marketing, tanto ruido alrededor de todo esto. Mañana veremos algunas cosas que se pueden hacer, que se están ya haciendo, pero el tema es hacer las cosas, hacerlas bien, no tanto venderlas, o yo recomendaría no hacer tanto caso de muchos gurús que hay por ahí vendiendo motos y vendiendo humo, ¿de acuerdo? Porque vuelvo a la perspectiva histórica. ¿Os acordáis cuando, como periodistas, hombre, escribir en papel y que luego de todo eso se transformara en un periódico a través de los tipos móviles, etcétera, pues nadie de aquí lo ha vivido, pero sí el escribir a máquina, ¿vale? Un artículo en máquina de escribir, o utilizar algo que se llamaba WordPerfect. Algunos ya os acordaréis de ello. O para tratamiento de imágenes, algo que se llamaba Photoshop. ¿Quién usa ahora Photoshop? ¿De acuerdo? Por ejemplo, también, no sé, ver la creación audiovisual cuando empezábamos con entornos virtuales, MySpace, etcétera, etcétera. La tecnología no ha parado. Lo que puede parar, y ya digo, va a haber que ver esa selección natural, es qué tecnología, qué herramientas, qué productos permanecen y son útiles al final para todo el mundo. Y eso es lo que tenemos por delante. Yo, por lo tanto, y representando a una de las grandes tecnológicas, que no son el problema, que solo somos herramientas, ¿vale? Lo que diría es un poco de perspectiva, ¿de acuerdo? Y empezar a experimentar. Pero cuidado con quién y con qué se experimenta, que algunos experimentos pues acaban en explosiones no esperadas, ¿no? Entonces, un poco de perspectiva, un poco de tranquilidad, pero sin tener la vista hacia el futuro y para saber cada vez más, entender cómo sacar el máximo partido a esta nueva tecnología, la inteligencia artificial generativa, que es la que se empieza a poner en manos de todo el mundo y sobre todo en manos de los periodistas. Y por último, una reflexión también hacia el mundo del periodismo. Tenemos una gran responsabilidad empezando a utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa en nuestras manos. Tenemos una responsabilidad frente a los usuarios de la información
que podemos generar utilizando estas nuevas herramientas, ¿de acuerdo? Antes había una conversación de dónde estaba el usuario, dónde está su pensamiento crítico, etcétera, ¿no? El hacer, pues hacerlo todo mucho más simple y creernos todo lo que leemos o consumimos información desde el primer momento. Tenemos todos una responsabilidad como sociedad de educar, de formar a los usuarios, ¿de acuerdo? Y la responsabilidad está en nosotros también, en los que generamos, en los que generáis información. Yo lo siento, pero no podemos esperar a que alguien venga y nos diga cómo hay que hacer las cosas. Esa regulación también que se hablaba antes. Igual la industria periodística tiene que empezar a autorregularse también frente a la sociedad, ¿de acuerdo? Siempre va a haber un mal uso de las herramientas tecnológicas, por supuesto. Con la inteligencia artificial generativa, y lo estamos viendo, siempre va a haber, y va a haber cada vez más, gente que hace un mal uso de eso. Deepfakes, desinformación, etc. Por lo tanto, la industria periodística tenemos la responsabilidad de, cuando creemos algo utilizando herramientas de inteligencia artificial generativa, tenemos que decirlo claramente. Y tenemos que decir al usuario final que esto está generado por máquinas. A lo mejor también supervisado por humanos, por el periodista, por el responsable que ha utilizado esa tecnología para su propio beneficio. Esa doble autoría que se comentaba antes. Pero es nuestra responsabilidad educar al usuario, ¿eh? Y por lo tanto tenemos una responsabilidad ética también de sacar un partido positivo de estas herramientas, porque si no, como está pasando ahora, se nos puede ir todo un poco de las manos. No me extiendo más, luego ya si queréis debatimos. Está perfecto. Muchas gracias, Luis. Vamos a continuar también. La idea es, bueno, que cada uno dé una perspectiva inicial y luego poder abrir algo de debate, tanto dentro de la mesa como con el resto de la sala, por supuesto. Va a continuar interviniendo José Carlos, que es responsable. José Carlos, se me olvidó, ¿no? Sánchez. José Carlos Sánchez, que es responsable de transformación dentro de Prodigioso Volcán, que como sabéis es una de las entidades más punteras y que, por ejemplo, los manuales que han sacado sobre periodismo e inteligencia artificial hacen mucho de lo que hemos dicho, de esa labor que hay que hacer de alfabetización, de aprender qué es esto, ¿no? Qué es esta herramienta, como dice Luis, cómo funciona esta herramienta para comprenderla. José Carlos, cuando quieras. Nada, bueno, no sé si esto funciona o no, pero a rato, yo, o sea, yo tengo buen chorro de voz. A rato. Nada, yo lo primero agradecer la invitación, o sea, siempre es un lujo poder parar un poco en el frenesí del día a día y escuchar también a compañeras, a compañeros. Y nada, pues, brevemente para que podamos debatir, pero un poco también por situarnos, ¿no? Porque a veces también esta idea de la transformación es un poco como, pues, yo cuando cocino también transformo, ¿no? Cojo unos ingredientes y genero un plato. Yo creo que nosotros un poco también, o cómo definiría quizá Prodigioso Volcán en este contexto, a veces somos un poco también un nexo, ¿no? Entre las grandes corporaciones, las grandes soluciones tecnológicas y muchas veces medios o que tienen sus propios desarrollos, pero también que se plantean qué hacer, ¿no? Así brevemente, nosotros en la compañía y por impulso también del que era su fundador, de Mario Tascón, fallecido recientemente, la IA siempre ha estado cerca de nosotros, siempre la hemos querido buscar, ¿no? Ya en 2017 se hacía, creo que además con fondos de Google, me parece, con un proyecto piloto que era Grafía, que era automatizar gráficos durante la redacción de noticias, de los CMS. En 2020 hicimos aquella guía de inteligencia artificial para periodistas, además junto a medios de América Latina, lo cual también fue muy satisfactorio, ¿no? La Fundación Gabo y La Nación. Y luego, pues como en aquel momento también, 2020, 2021, creo que fue cuando salió el asistente de Clara, que era un asistente también de clarificación, un evaluador de cómo de claros eran los textos. Y al igual que muchas otras empresas, llega 2022 y lo que nos encontramos es que de pocas personas que estaban siguiendo estos temas, incluso dentro de la compañía, una gran explosión por la inteligencia artificial generativa. Y es como que nos cambia radicalmente el punto de vista y nos cambian radicalmente las oportunidades, ¿no? También, porque lo que era cosa de unos pocos pasa a ser cosa de muchas personas, pasa a ser una cosa muy fácil de usar. Yo creo que eso es importante, ¿no? Sí que se habla de que es cierto que cuando uno trabaja con ingenieros no tiene por qué saber programar, pero una
aplicación muy interesante precisamente de esta inteligencia artificial generativa es que te permite programar sin ser consciente de que estás programando, ¿no? Generando scripts, etc. Pero digamos que sobre todo entonces nosotros como equipo de transformación o como compañía lo que estamos abordando es un trabajo frente a la inteligencia artificial, y yo creo que en los medios es muy relevante también en dos perspectivas. Por un lado, nosotros mismos como compañía, cómo estamos abordando esa transformación internamente, y por otro lado, por ejemplo, se nos está pidiendo mucha formación y levantamiento de casos de uso. Una diferencia que yo estoy viendo y la agradezco y creo que es positiva frente a otras tecnologías o frente a otros momentos es, vale, sé que hay una serie de actores en el mercado que me pueden ofrecer tecnología, pero necesito preguntarme para qué la utilizo, o con quién la utiliza, o cómo la va a utilizar, cómo formo a mis personas, a mis equipos para que la utilicen, ¿no? Es cierto que todo va muy rápido, incluso a lo mejor en aquella entrevista, ¿no?, que se citaba antes, pues ha cambiado la perspectiva en estos 2 años que han podido pasar, pero digamos que lo que estamos ahora, a mí me parece especialmente interesante a la hora de abordar la inteligencia artificial generativa en los medios, y luego va a haber casos concretos súper interesantes, es precisamente cómo más allá de las herramientas, porque las herramientas van muy rápido, las herramientas pasan, las herramientas se integran en otras herramientas que ya conocemos. Me parece especialmente interesante cómo algunas cuestiones que ahora parecen muy mágicas ya rápidamente están convirtiendo en funcionalidades de herramientas que ya tenemos instaladas, ¿no? Pero sobre todo cómo crear un poco culturas de aprendizaje, culturas de experimentación en los medios de comunicación, ¿no? Y sobre todo cómo romper esa idea de que esto al final es cosa de unas solas pocas personas, ¿no?, de hago 2 o 3 proyectos que, bueno, que me dan mucha visibilidad, sino por el contrario de cómo lo integro en todo el proceso creativo, cómo lo integro en todo el proceso de comunicación, ¿no? Esas culturas de trabajo y sobre todo esos aprendizajes laterales. A mí una oportunidad que me parece que se abre también, que está ya abierta con la inteligencia artificial generativa, es que se puede probar y se puede aprender o se puede plantear qué casos de uso necesitas o cómo la utilizas sin necesidad de tener grandes despliegues tecnológicos en este momento, ¿no? Y no estoy negando, ojo, que cuando luego lo hagas sí que tengas que plantearte algunas cuestiones de securitización, tengas que plantearte algunas cuestiones de cómo haces la infraestructura, etc. Pero creo que ahora es un buen momento para aprender. Y yo creo que en los medios eso se tiene que aprender. Y luego, sobre todo, desde la perspectiva que estamos teniendo de cómo estamos haciendo estos proyectos de transformación, estos proyectos de formación, romper un poco ese mito, ¿no?, de cuando uno empieza a pensar en inteligencia artificial generativa, digamos que tiene... Ahí coincido en parte con Luis, ¿no?, de una promesa desmedida, que también se está anunciando en muchos casos. Entonces piensas que es darle a un botón y el siguiente paso es tener todo hecho. Ya está. Sea un artículo, sea un vídeo, sea un documental, sea una especie de nuevas narrativas, sea un prototipo de una web. Y lo que estamos viendo es que cuando más valor añadido le estamos encontrando es cuando empezamos a lograr que los equipos vean, y nosotros mismos lo hemos visto como compañía, las bolas, o digamos las tareas que se generan desde la motivación inicial hasta el producto final. Esas pequeñas microdecisiones, esas pequeñas tareas, esos automatismos que incluso como personas humanas ya tenemos, ¿no?, desde estructurar, desde documentar, desde validar, desde editar ciertos elementos, ahí es donde estamos viendo que realmente se está aportando valor y una vía de entrada también, porque entonces es cuando en los medios también se comprende, vale, esto me puede asistir en mi trabajo, es un pequeño asistente, es una manera de cómo hacerlo. Y entonces es como una manera de combinar las perspectivas más macro, las iniciativas más grandes con también las iniciativas más pequeñas, pero que, ojo, a lo mejor también tienen mucho impacto. No necesariamente todo lo que está 100% automatizado es lo que tiene impacto. Hay pequeños hackeos, podemos decir, o hackeos en las organizaciones, en los medios de comunicación, que pueden facilitar mucho la vida del periodista y que tienen también un gran impacto. Y eso es un poco el mensaje que quería, ¿no?, dejar un poco para abrir la mesa y luego debatiendo la importancia también de la formación y la importancia precisamente de involucrar a las personas que van a utilizar la tecnología en levantar sus casos de uso y en proponer esos casos de uso. Yo creo que esa es una de las grandes oportunidades que no habría que dejar perder con la inteligencia artificial generativa, ¿no? Esa facilidad de aproximar o de acercar a las personas que luego realmente son las que están cerca del producto, son las que están cerca del negocio, son las que están cerca de la salida final, son las que están cerca de esa responsabilidad también, la posibilidad de participar o formar parte de la definición de qué casos de uso, de cómo la implemento y de cómo lo hago, ¿no? Porque luego hay muchas empresas, hay soluciones pequeñas, hay empresas más pequeñas que están ofreciendo soluciones que en realidad es una conexión vía API con modelos de las grandes, pero creo que es muy importante hacer ese esfuerzo, a diferencia de a lo mejor en otras ocasiones, de formar, divulgar y sobre todo involucrar a las personas en la definición de las soluciones, porque te sorprenden, ¿eh? Y yo estoy trabajando con muchas organizaciones, estoy trabajando también con medios de comunicación y a veces te sorprenden. Dices, en la vida se me habría ocurrido este caso de uso, en la vida se me habría ocurrido esta pequeña
implementación, pero al final son las personas que están en el día a día. Entonces, todo lo que sea maneras, a través de talleres, a través de formaciones, a través de pequeños pilotos, modo experimentación, me parece que es un paso adelante en el buen sentido y en la buena dirección de lo que de la dirección que debe tomar esta revolución tecnológica, como tantas otras que estamos viviendo, porque al final son quienes lo van a utilizar y quienes mejor saben cómo pueden utilizarlo. Y ya está, yo solo para abrir porque yo creo mejor que hablamos entre todos. Muchas gracias, José Carlos. Sí, porque estamos abriendo bastantes melones, que yo creo que intentaremos continuar ahora también. Pues va a continuar Irene Larraz, que es que es coordinadora del Neutral Lab, y cuando quiera. Bueno, muchas gracias también por la invitación, que nos encanta poder contar lo que estamos haciendo en cuanto a inteligencia artificial, pero también poder escuchar a los compañeros en lo que están trabajando. Como comentaba Luis, nosotros ahora estamos experimentando con la inteligencia artificial generativa, pero en realidad es una empresa que ha estado muy volcada en todos los desarrollos de inteligencia artificial y venimos trabajando en ello desde 2018. Nosotros empezamos con una vocación de tener tres patas, ¿no? Primero la parte audiovisual, que es de donde venimos, del objetivo de crear programas, series para televisión y para plataformas. Luego otra parte muy importante de innovación en el periodismo a través de la verificación, el fact-checking. Y luego, por último, otra parte de innovación a través de la inteligencia artificial. Algo muy particular o que tenemos distinto, sobre todo a otras organizaciones de fact-checking, es que tenemos incorporado en el equipo un grupo de ingenieros que se dedican a desarrollar inteligencia artificial aplicada a combatir la desinformación. Tenemos herramientas propias, estaba diciendo Pilar que los medios prefieren casi siempre desarrollar sus propias herramientas, al menos así ha sido nuestro caso, y hemos ido incorporando todos los avances tecnológicos buscando cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a trabajar mejor, a ser más eficientes en el campo de la verificación y en específico en la verificación del discurso político, ¿no? Empezamos, la primera herramienta que desarrollamos fue una herramienta de detección de afirmaciones factuales, que es el primer paso que como fact-checkers hacemos cuando escuchamos a los políticos, ¿no? Vamos oyendo todo lo que dicen en sus discursos, transcribiéndolo a una herramienta, y la herramienta, el algoritmo, a través del entrenamiento que los periodistas le hemos ido dando, va detectando que de todo lo que dice el político es verificable, contiene un dato, hace una comparación, hay un elemento que podamos contrastar con datos. Y esta parte, que no es todo el proceso, porque luego nosotros tenemos que contrastar la información, acudir a expertos, escribir el artículo y demás, esta parte nos facilita muchísimo el trabajo porque, digamos, en el sistema tradicional pasas horas y horas y horas escuchando a políticos y puedes no sacar gran cosa, ¿no? Y esta herramienta nos agiliza el tiempo que tenemos que dedicar a la escucha, pero además el alcance que podemos tener de tener la capacidad de escuchar a más políticos o llegar, digamos, a más niveles, ¿no? de la política nacional, autonómica, local, etc. Luego comenzamos a hacer otra experimentación con modelos de similitud semántica. Esto que suena así un poco abstracto y no me voy a meter en la parte técnica para no meter la pata, lo que queríamos comprobar es cantidad de veces nos damos cuenta de que los políticos repiten desinformación cuando hablan, repiten los mismos bulos o mentiras, por así decirlo, que ya tenemos muchas de ellas verificadas o que ya hemos revisado y hemos concluido que son ciertas, pero que nos hacen rehacer el trabajo de verificación. Lo que queríamos era poder identificar cuando repiten estos bulos, pero lo hacen con distintas palabras o un dato distinto o le dan un pequeño giro, ¿no? Al principio las máquinas o los algoritmos no eran muy buenos identificando cuando no se dice textualmente lo mismo y nosotros empezamos a entrenar este sistema para poder hacer este match, este emparejamiento entre frases que están diciendo la misma mentira, por así decir, y que nos relanzara la verificación que ya teníamos en nuestra hemeroteca para no tener que volver a hacer todo el proceso. Este proyecto lo hicimos con la London School of Economics en un programa muy bueno que tienen que se llama Journalist AI y no nos fue extremadamente bien porque sigue siendo muy difícil la tarea. El problema que nos encontrábamos todo el tiempo es que se necesitan más y más y más datos para poder entrenar los modelos, que esto ahora ha cambiado radicalmente, como decía Luis, con la inteligencia artificial generativa, que es otra cosa u otro avance distinto, ¿no? Ahora lo que estamos experimentando, y es algo muy nuevo que todavía no hemos, así como con las demás sí las hemos implementado en nuestro flujo de trabajo, ahora estamos experimentando cómo podemos sacar ventaja de esta IA generativa. Para nosotros
esto ha supuesto un arma de doble filo porque, como sabéis, cantidad de bulos se generan ahora con esta inteligencia artificial y son cada vez más difíciles de detectar. Todavía hoy tenemos algunas pistas visuales, por ejemplo, para las fotos, lo que todo el tiempo decimos, ¿no? Cuando hay pues, más dedos de los que debe haber, o los brazos están cruzados, o las miradas no corresponden con el giro, etc. Hay varias pistas que todavía podemos detectar, pero nos tenemos que preparar para que la tecnología va a ser cada vez mejor y para nosotros va a ser cada vez más difícil, un reto mayor, poder identificar estas imágenes o este audio o este vídeo generado con inteligencia artificial. Y a la vez tenemos que entender cómo podemos aprovecharlo para hacer nuestro trabajo de siempre, ¿no? Para poder verificarlo. Y en concreto estamos trabajando en cómo podemos generar un chatbot conversacional que utilice nuestra hemeroteca de verificaciones para que cuando alguien nos pregunte si algo es un bulo o es una desinformación que le ha llegado, podamos recuperar nuestras verificaciones, responderle con un mensaje elaborado, no, es falso que el limón cure el coronavirus, por ejemplo, y además aportar las fuentes, ¿no? Que diga, aquí tienes el enlace que lo corrobora, aquí puedes comprobar la verificación en la que lo explicamos, etcétera, etcétera. Estamos trabajando en un proyecto súper interesante con otros compañeros de Eslovenia, Hungría, Albania y Lituania para poder entrenarlo en otros idiomas y ver cómo funciona en distintos casos, ¿no? Y es un poco hacia donde nos encaminamos, todavía con muchos desafíos, tenemos mucho más del trabajo del que podríamos realmente abarcar porque siempre quieres experimentar con más cosas y probar cómo funciona y siempre está este desafío que creo que es otro tema de debate que comentaremos después, de en qué punto hacer las herramientas accesibles al público general, ¿no? Hasta ahora nosotros las hemos utilizado de forma interna, es una herramienta en la que todo el tiempo hay un periodista, un humano en el ciclo, toda la información está curada y es una herramienta muy de las fases preliminares. Pero en el momento que tengamos afinado este chatbot y que haya que hacerlo público, pues siempre te genera dudas de ¿y si se equivoca la herramienta? ¿Y si en lugar de verificar genera otra desinformación, ¿no? Entonces es un debate que también nos planteamos y que creo que es oportuno discutir. Y te doy la palabra para que luego continuamos. Muy bien, Irene, muchas gracias. Va a continuar dando su visión David Corral, que es responsable de innovación en la Corporación Radio Televisión Española. Vamos a cambiar, sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo lo malo de ser el último es que tendré que sacarme algún conejo a la chistera para no repetir. A ver, ¿qué os puedo contar? Sobre todo, vamos, lo que sí me gustaría contaros es el punto de vista de un periodista que lleva ya pues, bastantes años en una gran corporación, que es muchos medios dentro de un gran medio, que tenemos mucha historia y nuestras complejidades pues como por el tamaño que tenemos, ¿no? Y sobre todo el haber vivido con las diferentes etapas que se han hablado de transformaciones, ¿no? Del analógico al digital, del digital a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces voy a hablaros también, y hablaremos de inteligencia artificial, pero vamos a hablar también un poco de pelis. Esta os sonará a la mayoría, sobre todo a los que os guste el cine antiguo. 2001, una odisea espacial, cuando llegó el año 2000 para muchos de los medios y muchas tecnológicas fue un momento crítico, ya no solo por la digitalización, teníamos aquel famoso reloj del siglo XXI que también iba a volver loco a todos los sistemas, el mundo iba a ser una hecatombe, todo lo que estaba conectado iba a desaparecer, ¿no? Y seguimos aquí, ¿no? O sea, tampoco... Pero al final, pues eso, esa imagen para mí es importante porque es lo que hemos sido y lo que somos, ¿no? Éramos un primate hace miles de millones de años, hoy somos una especie que tiene una presencia permanente fuera del planeta, y que evolucionamos. Es parte de nuestra naturaleza, evolucionar. ¿Qué es parte de nuestra naturaleza? Pues también estar en el lado del primate, tener miedo, ¿no? Entonces, hay miedo, hay rechazo y ganas de evolución, tenemos que convivir con eso, ¿no? Y eso pues lo vivimos como seres humanos y lo viven las organizaciones, está ahí. Hay gente que quiere cambiar, gente que no quiere cambiar. ¿Y qué pasa en esas organizaciones? Pues que estamos dentro de una nave, como veis al astronauta de 2001, y vivimos constantemente rodeados de tecnología, la queramos o no la queramos. Estoy hablando en micrófono, tengo un ordenador delante, tenemos la mesa llena de móviles, hay una cámara que nos está grabando, nos montamos en un coche que ya no arrancamos a manivela, sino que está lleno de tecnología, llegamos a casa, tenemos robots, aparatos inteligentes por todos los lados, ¿no? Cada vez más conectados, es un mundo pues, muy digital y muy conectado. Entonces, o queremos convivir con la tecnología, o es difícil que parcelemos con qué tecnología queremos convivir, porque la inteligencia artificial, de una manera o de otra,
está en nuestro día a día, ¿no? En bancos, en abogacía, en sistemas que nos permiten hacer muchas cosas, en transporte, sistemas que intentan optimizar nuestras vidas supuestamente para bien, es en lo que estamos trabajando todos, ¿no? ¿Y qué claves tenemos ahí? Pues como medios, como seres humanos, que vivimos en una evolución constante, que nos toca adaptarnos y transformarnos. La cuestión resiliencia, que se vio mucho después de la pandemia, es así. Somos una especie, ya no solo que dominemos a todas las demás, es que lo hacemos porque somos resilientes, ¿no? Los medios que nos ha tocado siempre, ser vanguardistas, estar por delante. Siempre hemos sido tecnológicamente en la punta de las tecnologías, ¿no? Vivimos rodeados de tecnología y la utilizamos para hacer nuestro trabajo y para llegar a los públicos. Y sobre todo, en el caso de los medios públicos como el mío, servir al público y a nuestras audiencias usando bien esas tecnologías, ¿no? ¿Y qué nos encontramos? Pues esta imagen que habréis visto todos, ¿no? Hay que se me ha olvidado el nombre, esa ley Transformers. Terminator. Ese Terminator quiere acabar con todo, ¿no? Es decir, esa visión de llegar a una tecnología va a ser más inteligente que nosotros, es así, los seres humanos tenemos también esta cosa que es sorprendente, que creamos cosas que son fascinantes pero que nos destruyen, ¿no? Creamos la energía atómica que nos da energía ilimitada pero nos destruye. Creamos vacunas que nos curan pero también crean pandemias que nos borran de la faz de la Tierra, ¿no? Somos así de complejos. Pues se supone que creamos una inteligencia artificial para bien, que supuestamente pues también puede acabar con nosotros, ¿no? También tenemos esta visión, que vamos a involucionar, ¿no? En el que volveremos a ser monos, que nos dominarán y demás. Bueno, esta a lo mejor estamos un poco más acostumbrados a convivir así, pero bueno. Y tenemos esta, que yo creo que es la más positiva, que es un futuro en el que la fuerza ganará un poco al reverso este tenebroso, en el que conviviremos planetariamente, máquinas, seres de cualquier tipo, y como veis eso, el lado positivo, un poco ganándole la batalla al lado negativo, ¿no? Tenemos pues todavía esa fuerza en nuestras manos y esa capacidad como seres humanos de dominar lo que queremos ser, donde queremos llegar y tener ese destino de futuro en nuestras manos, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues porque pensar como periodistas, como medios, como profesiones, como empresas, que esto de la inteligencia artificial no va con nosotros, pues no es una opción. Esto supera a empresas, a países, es una cosa global, se están invirtiendo miles de millones, se está intentando legislar internacionalmente y como medios y como personas pues nos afecta. Entonces, consejo, para decidir que no o para decidir que sí, sepamos qué hace y qué no hace la inteligencia artificial. Es una cuestión pues bastante sencilla, ¿no? No podemos pensar qué nos pasa y que no hacemos nada con ella, ¿no? Cuestión también que tenemos los medios, pues que no podemos correr detrás de algo como una quimera y de repente encontrarnos que esa quimera para y dice, oye, que he llegado hasta aquí, nos encontramos con que, ¿y ahora qué, no? Tendremos que utilizar las tecnologías como las hemos utilizado siempre con un propósito, el que sea, la última o la anterior o la antigua. ¿Qué queremos hacer? Utilicemos una tecnología, ¿no? ¿Qué otro problema tenemos? Pues esta cocina ardiendo, ¿no? Es decir, que con esto de la inteligencia artificial, día a día, las grandes empresas, pues, nuevos modelos de lenguaje, nuevas herramientas, nuevas capacidades, emprendedores, es continuo bombardeo. Y ya no solo los medios, el problema es que estas tecnologías, y decía Luis, no es que sean ya generativas. La cuestión para los medios es que están ya en manos de cualquier persona que ya puede generar lo que quiera a un coste casi cero. ¿Y dónde hemos quedado los medios? Pues en la cocina, manejando un montón de cazuelas, con muchísimos fuegos, muchísimos ingredientes, pero en la cazuela no sabemos lo que tenemos. Y a lo mejor tenemos que pensar qué queremos cocinar y volver a poner un menú en la calle. Y decir, oye, pues mira, ¿será mejor o peor? Este es el menú. Y lo hacemos así, ¿no? ¿Y qué pasa en los medios? Pues ese problema que también decía antes Pilar, ¿no? Que pues este equipo A, para el que no lo conozcáis, es una unidad que no había cometido un delito, pero es perseguida y siempre está haciendo el bien, ¿no? Pues son pequeñas unidades que dentro de las organizaciones vienen de una manera porque se ha decidido por qué no, o por iniciativas personales, quieren hacer cosas y probar, buscando qué poder hacer con estas tecnologías. Y os cuento rápidamente, porque creo que mañana hablamos más específicamente de lo que hacemos. Pues a ver, nosotros lo primero que hicimos fue análisis de lenguaje de signos, que son las personas que interpretan signos, ¿no? Pues nuestros sistemas de emisión comprobaban cuándo o no se estaba emitiendo. Lo voy a pasar muy rápido, porque mañana hablamos de ello, y si alguien tiene una pregunta concreta os lo explico. Tenemos Siperia, que fue nuestro primer presentador 100% con inteligencia artificial, no sabemos del mundo, pero vamos, sí pionero, lo hemos evolucionado, está disponible para todo el mundo, aquí tenéis la versión de este año que vamos evolucionando, tiene unas características particulares que si luego queréis hablamos de ellas, tiene su propio chatbot en el que habla de música, lo hemos entrenado más muy específicamente, cuestión humana, para que conteste lo que queremos y no lo que no queremos, es decir, si le preguntáis hoy algo de qué va a pasar el lunes,
no os lo va a contestar, a lo mejor os cuenta qué música le gusta al presidente del gobierno y no va a salir de ahí. No se va a meter en ningún tema polémico porque está supervisado. La generación automática de texto con las elecciones, ahora lo haremos en catalán también con las próximas elecciones en catalán. Decenas de miles de noticias, automáticamente, decías casi automáticamente, no, es automático, cada vez que Indra o Minsight nos dan un resultado, se va actualizando el sistema, pues eso, miles y miles, decenas de miles. Aquí tenéis, vamos, cómo es la web, es rtveia.es, por si tenéis curiosidad, con las características, que también mañana comentaremos, pero vamos así rápidamente, es en tiempo real, manera automática, con veracidad y precisión, porque queremos evitar la influencia de esa información, inteligencia artificial aplicada a casi todo el proyecto, supervisión constante de profesionales. Y hemos hablado antes del tema, lo veis ahí abajo, para que nadie tenga dudas de la autoría y para favorecer la transparencia, siempre queda reflejado que el contenido ha sido generado con inteligencia artificial. No escondemos nada y siempre figura en todo lo que hacemos un link donde se puede ver contado el proyecto, para que todo el mundo sepa por qué se ha hecho y cómo. Tenemos nuestro proyecto de inteligencia artificial aplicada a la lucha contra la desinformación, en la que participa la Universidad de Granada junto a otras universidades y otras entidades. Aquí tenéis, vamos, cómo lo hacemos, mañana hablaremos de ello. Generamos voces sintéticas, analizamos contenidos, en este caso los ODS, es decir, todos los contenidos que tenemos en la corporación, cuáles cumplen con los objetivos de desarrollo sostenible y somos capaces de poner a cada uno de ellos donde en cantidad. Aquí tenéis un gráfico, esta página es rtv2030.es. Metadatado, que también ha salido antes para nuestro archivo, es una herramienta similar a la que nos enseñó Pilar al final de su exposición. Son herramientas que lo que hacen es extractar todo lo que sucede, audio, vídeo, reconocimiento de entidades, de personas, de lugares, de fechas, para que en nuestro archivo pues, tengamos una mejor capacidad de gestión y de uso del contenido que tenemos, que son millones y millones de voces, de vídeos, de textos. Coloreamos imágenes antiguas para mejorarlas también, un proyecto de colorización que probamos aprovechando el centenario de la visita de Alfonso XIII a las Urdes. Tuvimos alerta de noticias, generamos una herramienta propia y también tuvimos esta herramienta que se llama Dataminer. Subtitulado y accesibilidad, que nos toca como medio público, personalización en el caso de las plataformas, como se ha hablado también de las plataformas de contenidos de audio o de vídeo. Control de emisiones, para evitar tener a un montón de gente mirando así pantallas y que acaben con tortícolis o con la cabeza loca, pues tenemos un sistema que nos dice si ha ido a negro, si ha ido a la señal, y automáticamente lanza una alerta y ahí el especialista pues entra y recupera, ¿no? El Lab, que ha creado la primera gran música o gran composición hecha con inteligencia artificial e interpretada por nuestra orquesta y coro en el Monumental, que lo tenéis también disponible. Durante el COVID pues, estuvimos trabajando en diversos proyectos para generar datos y ponerlos a disposición de todo el mundo. Tenemos cátedras, por lo que hablaba antes también Pilar, de esta difusión del conocimiento. Colaboramos mucho con universidades, con estudiantes que quieren realizar TFMs, TFGs y tienen interés en investigar. Hacemos también retos de lenguaje, organizamos jornadas y luego en formación, aparte del proyecto AZ, que tiene contenidos gratuitos, tenemos ya un máster que esperemos que se lance pronto, es interuniversitario, y ya no solo con periodistas, sino que tiene ingenieros con la Universidad Politécnica de Cataluña, tenemos también informáticos con la Carlos III de Madrid y periodistas con la Universidad de Santiago, además de muchos profesionales y empresas, porque la idea es que cuenten realmente el día a día lo que está sucediendo y lo más actual de la inteligencia artificial que afecte al periodismo. Relaciones internacionales, pues con EBU, que es la Asociación de Medios Públicos Europeos, con proyectos como el Journalist AI, que se ha hablado ya varias veces, en jornadas, foros, todo lo que se nos invita. Muy importante dentro de estas relaciones internacionales, que se nos reconoce con premios bastante importantes. Hablaba Pilar también de cómo hacemos las cosas. No tenemos todavía digamos, un libro blanco de uso de inteligencia artificial, pero sí que tenemos unas pautas internas, la gente que trabajamos con inteligencia artificial, de cómo entendemos que se debe trabajar con estas herramientas, y la tenemos publicada para que quien quiera vea, entienda y sepa qué estamos haciendo y por qué, que entendemos que es fundamental. O sea, que no sepan o que no piensen que trabajamos con inteligencia artificial a espaldas de nadie. Es decir, internamente y externamente lo que hacemos, somos empresa pública y entendemos que tiene que ser conocido por todos. Y comentarios unos pocos y acabo pues lo que os decía así resumiendo, que la transformación y digitalización es continua, podemos decir que infinita. Clave, que entendemos a la inteligencia artificial como una herramienta, otra más,
que nos complementa y no nos sustituye, y lo tenemos muy claro. Tenemos claras también las reglas de actuación y uso para la inteligencia artificial y siempre, siempre intervención humana en todo, en decisiones, en verificación, en trabajo, de si publicar o no, siempre. Nunca perdemos la calidad, la herramienta puede ser espectacular, si no cumple, no lo queremos. En lo posible 100% producción propia. También fundamental, equipos multidisciplinares, periodistas, ingenieros, técnicos, voces distintas que nos permiten tener pues, distintos acercamientos y posiciones respecto al uso, ¿no? Unos entendemos el contenido, otros entienden la tecnología y ese cruce pues, nos permite tener productos que son pues, mucho mejores, ¿no? Y que cumplan con las necesidades que buscamos. Formación continua y seguimiento y actualización de competencias. Promover habilidades humanas. No trabajar sin perspectiva ética y sostenible. Apoyamos al español como lengua y a las empresas que lo utilizan y apoyamos la transformación digital humanista. Y sobre todo, queremos enseñar y queremos ganar experiencia y conocimiento. Y como empresa pública, pues demostrar a nuestras audiencias y a las personas que nos pagan, que no son pocas, que estamos a la vanguardia y que seguimos siendo útiles, que es fundamental. Y sobre todo eso, acabando con el equipo A, pues nos encanta que los planes salgan bien. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Me gusta esa referencia, aunque reconozco que son de una generación. Gracias por todas las intervenciones, que yo que esas referencias entiendo que nos tocan más a una generación que a otra. Sí, sí. Yo, de las referencias que has sacado, si tuviera que poner una más sobre el tapete, pondría Her, de Spike Jonze, no sé si lo habéis visto, porque es de un hombre que se enamora de una inteligencia artificial. Y bueno, es una historia de amor. No sé si acabará como en la película, si, bueno, no voy a spoilear, pero bueno, es una historia lo que estamos teniendo, ¿no? La relación que tenemos ahora con la inteligencia artificial. Yo, a la luz de todo lo que han dicho, todos los que han intervenido aquí, no quiero plantear tampoco muchas preguntas para que se planteen también desde la sala, pero me viene una y otra vez a la cabeza algo que hablábamos ayer con el profesor Scolari, y que tiene que ver con esto que también habéis dicho muchos de vosotros, de la selección natural, ¿no? De la evolución de los medios, y tiene que ver precisamente porque hay muchos organismos, ¿no? Dentro de todo ese ecosistema mediático, y a mí una de las preguntas que me viene a la cabeza es si en esa línea evolutiva va a primar la ley del más fuerte, ¿no? La supervivencia del más fuerte, o por el contrario, creéis, y esa es la pregunta que lanzo un poco aquí a la mesa, que las estrategias van a ir más por la parte de la sinergia, es decir, de la colaboración más allá de la competitividad. Es decir, en todo esto es verdad que la inteligencia artificial generativa es una gran disrupción, que sobre todo es el usuario el que ahora puede hacer cosas que antes no hacía, pero desde la parte que a vosotros toca como organismo dentro de ese ecosistema mediático, ¿cómo creéis que va a evolucionar? ¿Hacia la fuerte competencia o hacia la creación de simbiosis, colaboraciones y cooperación entre organismos? Empiezo yo mismo, si queréis. Sí. A ver, cuando yo hablo de selección natural es porque históricamente siempre hay una selección natural, ¿vale? Vuelvo otra vez a usar mis canas. Cuando empezó el vídeo doméstico, pues había sistemas beta, 2000, VHS, y al final una tecnología un producto acaba prevaleciendo sobre los demás, ¿de acuerdo? Eso no significa que se cierre la puerta a cualquier otro. Lo que ocurre es que esa selección natural significa que van a prevalecer no los más fuertes, generalmente los más útiles, los más universalmente aceptados, ¿de acuerdo? Por eso yo digo que deberíamos tener un poquito de perspectiva sobre el tema, porque a lo mejor ahora estamos empezando a utilizar herramientas que dentro de 2 años no existen. Es decir, cuando hablamos de ChatGPT se ha entrenado con información hasta 2021. ¿Es la mejor herramienta? Es muy bonita, todos jugamos con ella, pero ¿es la mejor herramienta? No lo sabemos. A lo mejor, ya digo, dentro de 2 años todo se ha quedado en una operación de marketing. Lo que sí es que eso que va a prevalecer, que va a ser lo más útil, lo más universalmente aceptado, sí hay una capa por debajo que es la tecnología dura, digamos. Muchos de los productos, y no todos, que los que hemos visto antes y estamos viendo, están basados en la misma tecnología base, ¿no? Que no es el producto final que se conoce, etcétera, pero que sí es lo desarrollado seguramente por compañías mucho más potentes,
que desarrollan esa tecnología, en muchos casos se ponen en código abierto para que luego el resto de tecnólogos creen sobre esa tecnología base. Es la misma filosofía de Internet. En el caso Google no creó Internet. Lo que ocurre es que con la base de Internet, de la World Wide Web, ¿de acuerdo?, se empiezan a desarrollar cosas. Yo creo que eso lo tendremos que tener en cuenta y ahí no habrá nadie, pues seguramente no acabaremos conociendo quién ha desarrollado esa tecnología base. Pero al final va a prevalecer lo que todos nosotros entendamos que nos es mucho más fácil de usar, mucho más útil, mucho más beneficioso. Y ante eso es lo que digo que ahora pues deberíamos estar un poquito utilizando un cierto nivel de crítica frente a todas estas cosas que nos vienen a vender, que están continuamente llamando a todos los directores ejecutivos de medios, etcétera, ofreciendo maravillas que pues, cualquiera con un ordenador un poquito potente puede estar creando. Gracias. Yo hablo un poco igual desde otro lugar, pero es que realmente en el ecosistema del fact-checking estamos muy integrados y colaboramos todo el tiempo. No sé si va a ser así, no puedo predecir el futuro, pero lo que te puedo decir es que nos funciona muy bien. Nosotros estas herramientas que hemos desarrollado, pues, por ejemplo Claim Hunter, la compartimos ya con otros verificadores de Latinoamérica, con Verificate en Cataluña, y funcionamos de forma muy integrada, estamos todo el tiempo en comunicación. Desde el IFCN, que es la Red Internacional de Fact Checkers, pusieron a nuestra disposición un equipo para, si teníamos dificultades en identificar imágenes generadas con inteligencia artificial, les podíamos consultar. Tenemos chats en los que nos vamos intercambiando información o los últimos avances. Hablamos mucho con Full Fact, que está en Reino Unido, que también tiene un equipo de ingenieros. Entonces, la colaboración para nosotros es imprescindible. Diría que en este ecosistema, que es un poco distinto del fact-checking, colaboramos muchísimo y es clave para poder avanzar, porque si no, en nuestro campo es especialmente importante, bueno, en todos, ¿no? Pero la desinformación avanza a caminos agigantados, va súper rápido y para nosotros es clave poder atajarla lo antes posible, porque la curva de viralidad es súper vertical. Si podemos desmentir o verificar un bulo cuando empieza, vamos a ser mucho más eficientes. Entonces tenemos que empezar a implementarla cada vez más. Eso es importantísimo, colaborar. Bueno, a ver, varios cortes así de cruzar cosas, ¿no? Por ejes. A ver, la ley natural es evidente, está ahí, ¿no? ¿Dónde está el VHS? ¿Dónde está el DVD? ¿Dónde está el MP3? ¿Dónde está? ¿No? Es decir, la cadena continua de transformaciones tecnológicas, pues saben que tecnologías que eran punteras acaban desapareciendo, ¿no? Cuando nos llegan a los medios tenemos otro problema que va más allá de estas tecnologías, ¿no? Es en el momento o los años ya que llevamos de pura supervivencia, ya no solo por desgaste de credibilidad, etcétera, etcétera, sino como propias empresas, ¿no? Vamos perdiendo publicidad, vamos perdiendo lectores, vamos perdiendo usuarios y como empresas pues tenemos un modelo de negocio que es complicado. Eso que nos lleva a que las inversiones en lo que sea tienden a ser controladas y en cosas que están muy claro que van a funcionar, ¿no? ¿A qué nos lleva eso? Al siguiente paso, que como decía, pues es colaborar, intentar eso, encontrar herramientas que nos permitan hacer mejor nuestro trabajo posible, pero que dentro de un margen, digamos, de consumo, actividad de inversión bastante limitado. O sea, no tenemos, yo creo en general, no sé si os pasa a vosotros también en vuestras empresas, grandes cantidades como para andar comprando, probando, y el ensayo-error está bastante limitado. Entonces siempre decimos, oye, si ha funcionado la competencia, lo vamos a comprar. Y si sale otra que también funciona otro, vamos comprando, pero de momento, con calma, ¿no? Ya no va a estar. Y yo creo que sí, que es fundamental la colaboración, pero vamos, con empresas, con academias, con otros medios, porque si no la supervivencia del sector, vamos, yo creo que va a estar complicado. Dos puntillos. Yo creo que hay como dices, una cosa también es hablar de innovación y otra luego financiarla y dejar que ocurra. Muchas veces, de hecho, en los medios también, o cuando se habla de tecnologías,
Un matiz primero, es cierto que tenemos una cosa importante y creo que a diferenciar cuando se habla también de inteligencia artificial, ¿no? Hay una serie de modelos fundacionales y muchas herramientas que se construyen sobre esos modelos fundacionales. Entonces, herramientas, ahora mismo hay una auténtica explosión de herramientas, o sea, una auténtica explosión. Ahí coincido en que llegará un momento, sobre todo cuando empiezas a hablar más de implementación, de uso masivo, que es lo realmente útil. Eso es como ahora pensar que todo el mundo domina el teléfono, el smartphone, todas las funcionalidades que tiene el smartphone, o que todo el mundo domina las posibilidades de un buscador web. Estamos muy lejos, ¿no? O sea, hay que ver solo las cifras de competencias digitales. Pero a mí sí que me parece interesante, o sea, hacer a veces el ejercicio cuando pensamos en cómo esto va a impactar, cómo va a ser el futuro en los próximos años. Muchas veces la innovación en los medios, en otro tipo de organizaciones, se suele tender a ver como una manera de prolongar el statu quo. Es decir, ¿qué hago ahora? ¿Cómo puedo seguir haciéndolo? Cuando lo realmente difícil es, hay un nuevo modelo de negocio o esta evolución, por ejemplo, imaginemos, hay una serie de grandes medios, están incluso llegando a acuerdos con algunas de las grandes tecnológicas, ¿no? Un poco son decisiones empresariales, pero ¿qué ocurre debajo? A mí me interesa muchas veces especialmente qué ocurre debajo, o si podemos hablar, igual que se habla en redes sociales, de Fediverso, de un entorno federado, donde, por ejemplo, no haya no tengas que ser cautivo de unas herramientas determinadas, sino que independientemente de cuál sea tu proveedor puedas hablar con los contenidos de otra herramienta, pues a lo mejor entornos federados de medios. Eso podría ser muy interesante y quizá ahí compartir tecnología puede ser una manera de avanzar hacia esas casi redes mediáticas, ¿no? O redes de interés, igual que en sostenibilidad no se habla tanto de grupos de interés y se empieza a hablar de redes de interés. Pero yo creo que es difícil, o sea, porque muchas veces decimos, vale, ¿cómo va a ser lo que ya existe dentro de 5 años? Cuando lo interesante es plantearse cómo va a ser lo que ahora no existe dentro de 5 años. Que es que ahí es donde está la verdadera oportunidad. Yo si me pongo un ejemplo, yo tengo una niña pequeña, cuando ya tenga 6 años, llevará 6 años de inteligencia artificial existiendo. Soy incapaz de pensar cómo es esa inteligencia artificial de 6 años. Igual que cuando yo en el trabajo, aunque no tiene tantas canas, pero cuento que el modem antes ocupaba el teléfono, la gente me mira extrañada. Entonces, va a ir muy, muy rápido. Pero a mí sí que me parece interesante, pese a que hay una inercia, que no necesariamente que sea tecnológica, pero sí que hay una inercia hacia esos oligopolios como los que ahora existen, ver de qué manera siempre dejar un poquito de espacio para esos entornos más colaborativos y quizá con un poquito de código abierto o quizá entornos federados. A mí personalmente me parece muy interesante esa idea de Fediverso aplicada a lo mejor también a los medios de comunicación. Aunque como todo en la vida, al final hay recursos, necesitas dinero, necesitas personas y se tienen con quien los tiene. Interesante también lo de la usabilidad, ¿no? Es decir, dentro de 6 años, ¿cómo habremos aprendido a utilizar, ¿no? La inteligencia artificial? Eso también es cómo habremos aprendido a utilizarlo y cómo a lo mejor también ha dejado de interesarnos. Hay un dato que no se habla tanto, es cierto que ChatGPT alcanzó muy rápido una cifra muy importante de usuarios, pero igual que pasaba con las apps, mucha gente dejó de usarlo también. Después, entonces ahí es el tema de qué es útil para un usuario, no es necesariamente lo mismo de qué es útil para un profesional o qué es útil para una organización. Vamos a abrir el turno también de preguntas para no monopolizar también por mi parte, porque yo seguiría hablando. Pero alguna pregunta desde aquí, desde la sala, por ahí hay una. Yo me interesa mucho, David, por el tema de los contenidos relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Me puede dar un poco más de información? Sí, vamos. La cuestión es, a las grandes empresas públicas o las empresas públicas en general se nos exige, y me parece correcto, transparencia, ¿no? en nuestra actividad, nuestros contenidos, económica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible, si queremos ser una empresa relevante, y además es una demanda social, ¿no? Que se hable y se cumpla con ello, lo que nos planteamos es coger nuestros contenidos y analizarlos. Podríamos escuchar y ver y leer lo que hacemos, y de todo eso ir sacando, es decir, a ver cómo te diría, de alguna manera, las palabras clave de cada objetivo, hacer como un catálogo de palabras, entrenar al sistema para que sepa que si hablamos de tal cuestión, es pobreza, es educación, es agua, es sanidad, lo que sea. Y eso se estuvo entrenando al sistema porque todo lo que hacemos tienen unos entrenamientos espectaculares, es decir, con periodistas, técnicos y gente muy, muy preparada, que lo que te digo, lo que nos permite es poner un producto muy, muy probado a disposición del público. Y entonces ahora lo que hacemos es, digamos, volcar nuestros contenidos y los sigue, y los escucha. Entonces va analizando y todos esos datos los va metiendo en tablas que se convierten al final en una representación gráfica, ¿no? Y en esa representación gráfica pues tú puedes ver por temáticas o por contenidos de qué se habla de cada tema.
Claro, que puedes entrar en ello, puedes jugar, puedes hacer un montón de cosas en la página web. Muchas gracias. Y a toda la mesa. Y que no sé si es algo más específico lo que querías o... ¿Sí? De momento es suficiente. Vale, vale. Gracias. Nada. De todas formas, si no en la parte de mañana más de demo, podemos enseñar Sí, vale, un no, poquito más, estamos si ahí. quieren, también de otra forma. Yo quiero hacer una pregunta a David Corral y otra a la mesa, ¿no? A David Corral quería preguntarle, bueno, que pretendéis que sea todo de producción propia, nosotros tenemos esa batalla casi perdida, pero la seguimos dando en mi empresa. Y, ¿qué estáis utilizando para el archivo audiovisual? Porque me ha parecido comentar que estabais utilizando también técnicas de ingeniería para el archivo, que me parece fundamental para poder rescatar la información. ¿Hago la otra pregunta en general? Sí, si quieres, déjala hecha. Y lo otro que quería preguntar es, estamos hablando de, yo parto de una premisa, ¿no? Que ni la ciencia ni la tecnología son neutras. La ciencia, la tecnología y las herramientas tecnológicas tienen una orientación. De todas las herramientas que ahora mismo se están desarrollando, que además la mayoría se están desarrollando en el ámbito privado, podría haber una tendencia a que esa selección natural que plantea Luis vaya en una tendencia no de que es la mejor herramienta, sino la que tiene un posicionamiento económico mejor, como pasó con el caso del VHS y Betacam que ha puesto de ejemplo. La experiencia nos demostró que Beta era mejor formato de vídeo que VHS, sin embargo hubo una guerra comercial, no fue un posicionamiento de qué herramienta era mejor. Con esto me viene a la cabeza ahora, yo soy muy vieja también, pero me quedan algunas neuronas vivas. Entonces, partiendo de eso y teniendo en cuenta que estamos hablando del ámbito de la inteligencia artificial a un campo donde la deontología es fundamental y la ética es fundamental, ¿cómo se va a posicionar esa herramienta? ¿Va a ser la ley de la selva del mercado? O que no de la selva, la ley de la selva tiene leyes mucho más claras que las del mercado capitalista, ¿no? O va a haber una selección por otro tipo de parámetros que condicionen que esas herramientas sean válidas, útiles y además estén encaminadas a un fin que mantenga esa deontología y esa ética. No sé si me Si quieres, Bueno, pues empieza tú. contesto brevemente, sí, la parte del archivo, a ver, eres de Canal Sur, me imagino que como medio público comprenderás si te digo lo que son las categorías profesionales y los pliegos públicos de contratación, ¿no? Pues tenemos que jugar con eso. Por un lado, nuestros profesionales, las personas que trabajan en la corporación, están muy definidas sus competencias, roles y demás, lo cual no nos permite tener o no permite tener determinados profesionales como ingenieros muy específicos, ¿no? Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Que la producción propia la podemos entender de dos maneras, que en lo posible hacemos lo que podemos por los medios propios, ya sea televisión, radio, digital o la actividad que sea, o en estos grandes proyectos lo que entendemos es que al lanzar un pliego lo lanzamos pensando qué queremos. Es decir, no nos vale cualquier herramienta que esté disponible en el mercado porque no podemos desarrollarla ni por costes ni por perfiles profesionales, pero sí que los profesionales deciden qué herramienta quieren y en base a eso pues se presentan las empresas, ¿no? Y están siempre muy encima y hay una colaboración pues muy intensa. O sea, lo que no queremos es que venga alguien y nos venda algo que no sabemos si queremos, ni sabemos utilizar, ni si es lo más óptimo para nuestra actividad. Entonces, por eso se reclama un servicio externo, que me imagino que sucederá muy por el estilo, ¿no? Si quieres, ¿Quién se lanza con la pregunta? si quieres empiezo contestando lo que decías. Hombre, trabajando en una empresa de tecnología, lo que me toca decir es que la tecnología es neutra. ¿De acuerdo? Es el uso que se hace de la tecnología lo que puede estar dirigido, condicionado o sesgado, ¿vale? Pero en principio la tecnología debería ser neutra. Pero claro, si esperamos a la iniciativa pública para el desarrollo tecnológico, pues estaríamos todavía viendo seguramente carreta por ahí o desnudos buscando bisontes por ahí. Al final, la iniciativa privada
lo que ha permitido es una evolución tecnológica mucho más rápido que si solo se hiciera con iniciativa pública. Porque la iniciativa privada tiene, y vuelvo al tema de selección natural, tiene algo básico, y es que no todo lo que se crea, todo lo que se desarrolla, acaba triunfando. No todo es beneficio. Es decir, ha habido muchos desarrollos que no han funcionado y empresas privadas, por lo tanto, que han quebrado y han desaparecido. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso forma parte de esa selección natural que decimos. ¿De acuerdo? No todo lo que se crea acaba perviviendo, ¿no? A mí me gustaría decir otra cosa también frente a, digamos, la ética alrededor de la inteligencia artificial generativa. Yo decía al principio que yo creo que es una responsabilidad de todo el mundo. No podemos esperar que esto se regule por los poderes públicos, porque la tecnología, cuando eso se regule, cuando llegue esa regulación, la tecnología habrá sobrepasado esa realidad regulatoria. ¿De acuerdo? Por tanto, sí tenemos una cierta responsabilidad, incluso las empresas que estamos desarrollando, una cierta responsabilidad ética. Y, por ejemplo, en nuestro caso, todos los miles de ingenieros que están trabajando en herramientas, en tecnología de inteligencia artificial generativa, estamos todos los empleados de Google sometidos a un código ético. Un código ético de que sabiendo, asumiendo los riesgos que tiene esta nueva tecnología, todos tenemos que trabajar en algo que sea beneficioso para la sociedad, para el ser humano, que no facilite pues, temas de proliferación de odio, de desinformación, etcétera, etcétera. Pero claro, como digo, podemos acabar desarrollando tecnología que puede ser neutra, pero luego ya el uso que se haga de eso, y creo que en los medios de comunicación mejor no poner ejemplos, ya no puede estar controlado por las empresas que han desarrollado esa tecnología. Por hacer mesa, ¿no? Por hacer mesa. Hay una cosa yo creo que es interesante, pero que difícil con la inteligencia artificial, es como romper la categoría de inteligencia artificial en muchas de las dimensiones que ocurren dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Al final la inteligencia artificial, de entrada, podemos decir, es un conjunto de tecnologías. Ni siquiera la inteligencia artificial es una sola tecnología. Fruto también de todo el empuje mediático que ha habido, fruto también de que precisamente cuando salió la generativa afectaba de lleno a quienes en cierto modo siguen siendo los creadores, las personas creadoras de opinión. También se ha hecho mucha, y que era básicamente el bastión inexpugnable que era el de la creatividad, ¿no? Pero yo creo que es cierto que a lo mejor algunas cuestiones conviene separarlas a veces, ¿no? O tratar cosas que tienen más que ver a lo mejor con temas de industria, cosas que tienen más que ver con temas de propia economía, ¿no? Incluso fenómenos que a lo mejor no necesariamente son propios de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué quería yo un poco decir con esto? Un punto que me parece muy interesante cuando hablamos de que primero la tecnología es neutra o no, vamos a discutir eso, pero yo creo que hay un concepto de investigación que sí que explica mucho, que es imaginario sociotécnico. Muchas veces las decisiones de inversión en una tecnología, igual en inteligencia artificial se habla de primavera, se habla de verano, de veranos y de inviernos, ¿no? Que es cuando hay inversión, cuando no hay inversión. Ese imaginario sociotécnico, esa percepción que tenemos de la inteligencia artificial, también condiciona o impulsa un uso u otro de lo que estamos haciendo con ello. Ahora bien, yo creo que en los debates, cuando hablamos de transformación de los medios de comunicación, cuando hablamos de transformación de la comunicación, a veces pecamos de pensar solo desde el medio de comunicación como algo que existe y está siendo escuchado, ¿no? Y si hacemos incluso una analogía de cómo ha sido la evolución de Internet, ¿no? Pero es decir, estaba ese primer momento de océanos abiertos, donde uno entraba a navegar, exploraba, encontraba diferentes cosas, luego entramos más a los mares cerrados, ¿no? Las distintas plataformas, y yo ahora a veces incluso veo, oye, según cómo esto avance, el modo en el que las personas acceden a la información es casi una mirilla, ¿no? Hay una cosa que no hemos comentado, pero mucha gente utiliza ChatGPT como buscador cuando no es un buscador. Ni está pensado para ser un buscador, ni es un buscador, ni debe serlo. Realmente cuando uno paga, está buscando en Bing, no está buscando... y esas confusiones que tenemos a veces, o con las propias personas, quizás son las que también tenemos que incorporar a este tipo de debates, ¿no? Porque al final un medio necesita audiencias. Un medio necesita llegar a las audiencias.
y hay un gran impacto que no sé si automatizamos producción o en la propia verificación, ¿por qué el desmentido es tan difícil? Aquí le gusta muchísimo, pero porque a veces el desmentido no llega a los lugares donde está ocurriendo la desinformación o a los canales donde está ocurriendo la desinformación, no pasa. Entonces yo creo que hay la utilidad que antes decíamos, la utilidad también se construye, o la percepción de que algo es útil para una persona se construye. Entonces eso es también parte del desafío que hay ahora mismo, porque podemos hacer medios hiperautomatizados con IAs superpoderosas, pero si no abordamos cómo la inteligencia artificial corre en paralelo, cómo está siendo el imaginario de las personas, de las audiencias sobre la inteligencia artificial, va a ser dos caminos que no se van a encontrar. Porque entonces a lo mejor de repente a alguien le da por válido, o hay que ver cómo hacer que, independientemente de un enfoque u otro de las herramientas, porque al final el uso también las modifica, vea utilidad en llegar a las fuentes, o en llegar a otra fuente, porque si no al final, oye, pues yo tengo aquí un pequeño snippet, un fragmento más en modo conversacional, me basta. No quiero hacer más. Pero es que a mí ese es un gran debate, o sea, el de cómo modifica todo nuestro ecosistema digital, no únicamente la actividad de los medios. ¿Puedo añadir una cosa? Quizá a lo mejor es más para David. A mí una de las cosas, personalmente, ya no como representando a mi compañía, que más me preocupan es la endogamia que hay en muchos de los modelos que se están desarrollando en base a inteligencia artificial. Por ejemplo, todo lo que está contando David de R2VE, claro, los modelos que ellos desarrollan están basados en los contenidos históricos que tiene R2VE, con lo cual se está favoreciendo la endogámica de que cualquier cosa que se genera, que se trabaja, está implícitamente, no digo si es positivo o negativo, implícitamente está incluyendo un sesgo, porque es solo de la información que tiene R2VE, ¿de acuerdo? Porque todos esos modelos se están entrenando con información interna. Para mí eso es uno de los problemas que puede haber en muchos de los casos que estamos viendo. Se desarrolla un modelo, pero los modelos hay que entrenarlos, hay que darles datos, hay que darles información, etcétera, para entrenarlos. Ahí hay un riesgo de endogamia muy grande. No sé cómo, y me gustaría saberlo ya personalmente, cómo trabajáis el evitar ese posible sesgo, por ejemplo, en R2VE. Pues estoy pensando... No, y coincido, a ver, el problema que tenemos, yo creo, los medios en general es, y lo comentaba también José Carlos, esta endogamia de visión que tenemos, de que pensamos que lo que hacemos es relevante para todo el mundo y a lo mejor de todo el mundo nadie nos está ni viendo ni escuchando, ¿no? Pero pensamos que somos el ombligo del mundo, ¿no? Y sí que, vamos, estoy pensando en los proyectos que hacemos y te diría que en ninguno entrenamos sistemas sobre nuestros datos. Por ejemplo, te diré, verificación son todos datos externos que verificamos sobre las propias fuentes, ¿no? Si han dicho algo del presidente de Estados Unidos, vamos a la Casa Blanca, al portavoz de la Casa Blanca, es decir, todo fuentes externas que nos permitan saber sobre realidades que están pasando que no suceden dentro de nuestra empresa, ¿no? Hyperia se genera sobre contenidos, te pongo un caso, pues vamos a hablar de Elvis Presley, pues lo que hace es buscar cosas de Elvis Presley, pero vamos, en Google, en donde sea, y se genera un contenido que realmente luego verifica la redactora, en este caso de Radio 3, que sabe de música, lo que quiere que cuente el sistema, ¿no? Las elecciones son datos oficiales, es decir, no están dentro de, o sea, no está basado en narraciones nuestras, y que nosotros adaptamos el sistema a que narre como si fuera una noticia nuestra, como queremos, como incluye datos, gráficos, comparativas, pactómetros y demás, pero no está basado en nuestros archivos, en tirar de nuestro archivo. Tendemos precisamente, yo creo, a ser más exogámicos, que endogámicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? En abrir las puertas, y lo mismo con las colaboraciones, es decir, que la idea es eso, que entre aire fresco, en general, en todos, es decir, planteado también viceversa, ¿no? Que también desde fuera se entienda que las puertas pueden estar abiertas, ¿no? Y que bueno, luego sí, es cierto, está el debate de los modelos de lenguaje, el entrenamiento, y eso con los medios y las grandes tecnológicas, es decir, estará con Google, está con OpenAI, y lo estamos viendo con los grandes medios, esa disputa, ¿no? Por si utilizan nuestros datos, nadie nos ha pedido permiso, ellos sacan un beneficio, cómo nos repercute en nosotros, que somos espectadores y no sabemos qué ha pasado con algo que se supone que además debemos velar por ello, por toda la normativa que tenemos de protección de datos, etcétera, etcétera. Entonces ahí el debate es como poco, vamos, intenso, por decir, como poco, vamos.
¿Y qué va a pasar además cuando estos modelos se entrenen con datos generados por estos mismos modelos? Es decir, se puede volver esto muy Lo de la serio. espiral, ¿no? Sí, sí. Quería hacer una pequeña reflexión sobre la propia mesa de debate. Estamos hablando sobre medios de comunicación sin tener muy claro tampoco quiénes son los actores de esos medios de comunicación. Aquí en esta mesa tenemos una empresa tecnológica de impacto global, de operación global, proyectos más específicos de consultoría orientada a esas propias fuentes, ¿no?, de intermediarios, en especializaciones en verificación, una televisión pública. En el público tenemos representación de una televisión autonómica. Está aquí también compañera de Diario de Sevilla, de Grupo Yolí, que representa a ese perfil también de ese medio tradicional periódico, ¿no?, responsable de transformación digital, que están haciendo todo el viraje hacia lo digital. Hablamos de medios de comunicación, hablamos de periodismo profesional y del papel. Comentaba también antes Pilar la situación de debilidad, ¿no?, de descrédito que los propios medios más tradicionales tienen en el propio tablero. En ese sentido, la pregunta va enfocada a la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial va a resituar a los medios profesionales? Y no sé si de esta manera sintetizar la idea de, con esa característica empresarial o ese ADN que tenga, pero va a revivir o va a hacer que en este océano de desinformación, de incertidumbre, de dudas, sobre todo con el tema de las fake, las deepfake, con el ámbito, está en una facultad de comunicación, que alumno de audiovisual, el tema del sonido y del vídeo, que cada vez nos lo pone también más complicado. Esa narrativa no tenía una bola de cristal, pero en ese escenario más a corto plazo, ¿cómo veis que la inteligencia artificial puede actuar desde el punto de vista de quienes históricamente han ejercido de intermediarios, de prescriptores, desde el punto de vista de lo que hay en el negocio de la información? Y ahora hay un montón de actores diferentes, pero podríamos hacer esa diferenciación entre periodismo profesional, medios profesionales, y si vaticinar un escenario de revitalización o de un papel, o estamos hablando de que, comentaba, y es que al final la inteligencia artificial la utiliza todo el mundo y de forma más fácil. El papel intermediario de los medios es el que se está desdibujando. Y luego quería hacer una pregunta muy concreta, Luis, teniéndote allí. Al final, prácticamente todo, hablábamos de la audiencia, es que hacen la audiencia, si nos escuchan, si somos el ombligo de los medios o no. Al final Google acaba siendo determinante con los resultados que recupera de las búsquedas de las consultas de los usuarios, y prácticamente dependemos de qué dice Google cuando yo hago una búsqueda. Así la haga a través de utilizando TikTok, que se utiliza ya más que el propio Google, que en paralelo, pero al final, cuando se incorporan todos los contenidos de inteligencia artificial, se tiene en cuenta a la hora de la recuperación, se penaliza qué hace Google con los contenidos generados con inteligencia artificial, porque en los medios es muy importante saber cómo se va a valorar ese contenido, si lo ha hecho un periodista o lo ha hecho inteligencia artificial, si ha habido o no automatización, a la hora de mostrarlo desde el punto de vista de, oye, que esa autoridad que yo le doy a los contenidos, ¿cómo lo voy a plantear? Y hay otro factor también, que no sé si tenéis información al respecto, pero que llama la atención. Hace 2 años, me lo comentaba antes la compañera, estábamos con que Meta iba a revolucionar por completo todo. De repente de nadie habla de Meta, ahora parece que Zuckerberg vuelve otra vez como intentar entrar en el ámbito. ¿Qué noticia hay así sobre qué va a ser lo próximo, ¿no? Hemos tenido hace un mes que era que cada mañana nos levantábamos con Sora, con Gemini, era como va la escalada de sorpresas, ¿no? Si tenéis alguna pista del propio descubrimiento, del propio hallazgo, ¿no? Perdona que me haya extendido un poco en la exposición. Si es para... Lo concreto, ¿verdad, Luis? Sí, no, hay, Claro, lo de Google, sí. sí, antes de decirlo de Google, yo creo que hay 2 cosas frente al posible impacto en la profesión, en el periodismo y periodismo de calidad, que viéndolo un poco desde fuera, yo creo que hay que tener en cuenta. Uno es, como decía al principio, las cosas se pueden usar de la manera correcta, positiva o de manera negativa. El uso de inteligencia artificial generativa por parte de los periodistas creo que tiene 2 riesgos añadidos a todo esto que estamos hablando de desinformación, de derechos de autor, etc. Uno es el componente económico, es decir, si hay alguien que lo que está buscando, como ya pasa ahora con clickbait, etc., lo que quiere es ganar dinero, pues eso
tenemos ejemplos, ya muchos ejemplos dentro de la industria periodística, y eso se puede acentuar, ¿vale? Porque puede ser mucho más fácil ganar dinero inmediato, rápido, utilizando herramientas de inteligencia artificial generativa para generar contenidos. Y luego que hay otro riesgo, y a lo mejor habiendo estudiantes es mejor también decirlo en estos foros, que es lo que yo entiendo como la ley del mínimo esfuerzo. A ver si lo que vamos a generar son profesionales que, dando a una tecla que me genera cosas, pues ya está todo hecho, ¿vale? Que me lo haga la máquina, ¿vale? Entonces, claro, a ver si vamos a empezar a tener pues gente que lo único, gente periodista me refiero, que lo único que hagan sea dar a una tecla. Eso es algo que hay que trabajar desde estas instituciones, desde la propia universidad. Rápidamente, en lo que se refiere a Google. A ver, nosotros somos Google, somos capaces de identificar si un contenido que está disponible en la red está generado por una máquina, está generado por un humano o está supervisado por un humano. Pero con este problema lo llevamos atacando desde el inicio de nuestro trabajo, ¿vale? Sabemos que existen, porque los tenemos identificados, si un artículo, una noticia está firmada, que es algo, ese concepto de autoridad que nosotros siempre pedimos, si una noticia está firmada por un periodista, porque sabemos todo lo que ese periodista ha publicado a lo largo de su vida, porque lo hemos indexado y sabemos cómo ha funcionado cada uno de los artículos casi que ese periodista ha publicado. Pero sabemos también que hay medios que publican y firman artículos con nombres inventados, nombres totalmente fake, y lo sabemos, ¿vale? Porque sabemos si eso es una persona real o no. Y por lo tanto exactamente igual estamos haciendo ahora. Si son contenidos generados por herramientas de Google, nosotros exigimos, dentro de ese código ético que les decía, que siempre haya una marca de agua muy clara al usuario. Este contenido está generado por inteligencia artificial. Pero cada vez somos capaces más de identificar contenidos generados por inteligencia artificial. Y por lo tanto, el algoritmo para situar un contenido más arriba o más abajo en los resultados de búsqueda lo está teniendo en cuenta. Pero ¿no? penalizando, ¿no? ¿O no? Penalizándolo porque al final hay muchas más señales para saber si ese contenido es real, porque nadie está diciendo que si un contenido generado por inteligencia artificial es de más o de menos calidad que el generado por un humano. Si alguien tiene el criterio para determinar eso, que nos lo diga. Pero sí sabemos cómo ese contenido puede ser más o menos cercano a una realidad, puede estar verificado por herramientas con las que trabajamos, etcétera. Por tanto, hay muchas más señales que van a determinar el que esté más arriba o más abajo en los resultados. Pero identificarlo, te aseguro que lo hacemos. Yo solo dos ideas que creo que pueden ayudar a poner en valor lo que decías. Por un lado, la alfabetización mediática que tenemos que hacer, o que al menos nosotros hacemos, para explicar lo que decía José Carlos, que es importante las fuentes de tus temas, más allá de si has utilizado alguna herramienta de inteligencia artificial o no. Y por otro lado, la transparencia, ¿no? Algo que nosotros nos preguntan todo el tiempo es quién verifica el verificador. Y al final nuestros textos son un ejercicio de transparencia porque citamos todas las fuentes al detalle de este informe en la página tal, en el párrafo tal. Este dato sale de tal discurso, lo puedes escuchar en el segundo tal, y ponemos todos los enlaces. Entonces creo que hay que hacer un poco ese valor, más allá de si el texto está creado o se ha utilizado algún tipo de inteligencia artificial o lo ha hecho todo por completo el periodista, etcétera, explicar un poco cuáles son los valores típicos del periodismo, los clásicos, pues las fuentes, la contrastación de la información y demás, ponerla en valor a través de la alfabetización mediática y hacer este ejercicio de transparencia de explicar no solo cómo se usa la inteligencia artificial, sino también cómo has construido el texto, ¿no? Pues transparentar todo al máximo nivel que se pueda. Creo que esas son como las herramientas con las que más podemos contar. Nosotros tratamos de hacer este ejercicio y si bien es cierto que, un poco volviendo a lo que contaba José Carlos, que me parece interesante, a veces es difícil llegar a la audiencia
¿qué quieres? Una persona que cree en una teoría de la conspiración difícilmente va a venir a nuestra página web a ver si es o no es. O al revés, va a venir para coger argumentos y volver a inventarse algo y tratar de invalidarlos, ¿no? Entonces, en eso sí tenemos que también trabajar con las plataformas para ver cómo podemos hacer o sortear esta aversión a los medios que tienen algunas personas, ¿no? No, el tema de la desinformación yo creo que daría para otra jornada, porque aparte yo creo que avanza hacia un modelo donde el problema ya es casi el estado de ánimo general sobre la desinformación, que dices, está lloviendo y te dicen, pero ¿quién pone las nubes? ¿No? Y que es así, ¿no? Y es ya un poco la ausencia como de percepción que he dicho. Pero yo el tema de surge mucho, ¿no? Por un lado, es cierto, como dice Luis, que usos perversos de la información existían. La IA al final es un conjunto de tecnologías que puede aumentar lo bueno, puede aumentar lo malo, pero son decisiones de personas por ánimo de lucro, por otras cuestiones, etc. Hay una palabra que en inglés suena mejor que en castellano, pero en castellano lo define muy bien, que se llama enmierdar, ¿no? Dice, esa idea de enmierdar Internet, pues con contenido spam, contenido automatizado, con otros fines. Ahora bien, cuando hablamos de ¿puede la inteligencia artificial en este contexto revitalizar la autoridad de los medios? Yo aquí entonces la pregunta es, ¿qué le da autoridad, por ejemplo, a vuestras cabeceras, ¿no? Porque a lo mejor no es necesariamente, existen medios de mucha autoridad donde no se firman los artículos. Por ejemplo, existen medios de mucho atractivo donde lo importante es cómo se cuentan las cosas y no necesariamente que tengan un gran ritmo de publicación. Entonces, a veces no simplificaré pensando donde hay personas, hay autoridad. No hay muchas maneras de construir autoridad. Yo creo que una reflexión que deben hacer los medios es ¿qué me aporta a mí la autoridad? Ya sea la verificación, sea el servicio público. Entonces yo creo que esa es una pregunta clave que hay que hacerse en los medios. Porque hay medios también con muchas personas de artículos firmados y que no tienen ninguna autoridad. Y apenas, y ninguna relevancia. Entonces yo creo que ahí es, de nuevo, mirarnos un poco al espejo. Yo con eso creo que todo lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial generativa en particular, en sectores como los medios, o sectores muy basados en lo que es la producción de contenido, está siendo una manera de ponerse frente al espejo. O está obligando a mirarse frente al espejo de muchas prácticas que no necesariamente venían de la inteligencia artificial o son fruto de la inteligencia artificial. Pues, futuro del periodismo. Te voy a contestar con una utopía, venga. Yo creo que tenemos la gran oportunidad, y lo que decía José Carlos, ¿no?, de esa relevancia, y quizás sea la última, de recuperar la posición que deberíamos tener. Ahora, eso pasa por muchas cosas, ¿no? Y no solo es una cuestión tecnológica, es una cuestión de decidir empresarialmente qué queremos ser. Si queremos ser eso que se nos supone, ¿no?, de transparentes, independientes, plurales, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso va más allá de la tecnología, es decir, ¿qué espacio queremos tener para que alguien, dentro de toda esta bruma de desinformación, de conflicto geopolítico, de avalancha tecnológica y demás, decida que va a un medio porque va a encontrar certeza y verdad? Que luego utilizará unas tecnologías, pero sé que voy a encontrar algo que me va a dar una visión del mundo y que no me va a intentar engañar, ¿no? Y luego cogeremos las tecnologías y las usaremos bien o mal, que eso ya es otra cosa, ¿no? Pero es volver un poco a la esencia. Si ahora ya, te quiero decir, estando como estamos, ya utilizamos mal las tecnologías, pues evidentemente sabes que va a ser lo siguiente de los medios y del periodismo, ¿no? Nada, irrelevancia, ausencia, esos que están ahí y nos meterán en lo que decía José Carlos, de están enmierdando, aunque digamos la verdad, o sea, es gente que genera ruido. Es decir, tenemos que ser conscientes de cuál debe ser nuestro papel, ¿no? Y eso yo creo que es más que nada una decisión empresarial, de que vengan los grandes directores de medios y digan, oye, tenemos que centrarnos y ser así, ¿no? Y decidir que una parte de nuestra actividad puede ser automatizada, pero la otra parte es que yo quiero que tú cubras esto, analices, lo cuentes bien, contrastes fuentes y des una información completamente, vamos, perfecta, caiga quien caiga, es decir, esto es así, y no hoy aquí, mañana allí y demás, pero eso es algo que dice que nos a desmontar el negocio, casi te diría, que por eso te digo que es un poco utópico, pero yo creo que la oportunidad la tenemos. No es pequeño este debate, no. Porque trazar esa línea, ¿no?, entre el periodismo, como Carmela Ríos dice, el paraperiodismo, ¿no? Es decir, dónde pones la línea. Los pseudomedios, ¿verdad? Y ahí está claro que hay una responsabilidad por parte de la audiencia, ¿no? Como decía antes Fran, que tienen que decir dónde está la calidad, ¿no? O detectar el valor que los medios dan a su contenido de calidad.
Vamos a despedirnos antes con una última pregunta, porque ya casi hemos agotado tiempo. Sí, primero expresar mi entusiasmo con la mesa y la satisfacción de lo que hemos conseguido con vuestras intervenciones y el diálogo. Creo que lo que está pasando esta mañana aquí, sobre todo estas 2 horas y antes con la conferencia, es muy importante para nosotros, ¿no? Tengo como un par de reflexiones volviendo un poquito a lo conceptual y luego una pregunta que iba a estar dirigida a Irene, pero que es para Irene, José Carlos y en general para toda la mesa, ¿no? La reflexión conceptual empezaría por agradecer a Luis la precisión respecto al tipo de IA de la que estamos hablando. Me doy cuenta que en nuestro cartel debería poner probablemente IA entre paréntesis gen, ¿no? Pilar lo ha dejado claro, las distintos tipos de inteligencia artificial que se están mapeando en términos de medios y que se están utilizando, pero hablando de inteligencia artificial generativa. Y me voy a permitir una rotura de lanza por el mundo del arte, que está, digamos, un poco en el telón de fondo de todo esto. Y es que, claro, artistas digitales que hacen poesía digital, etc., llevan utilizando la inteligencia artificial entre 20 o 20 y tantos años, experimentando con chatbots. Eugenio Tiselli, que es un gran poeta colaborador nuestro, que es ingeniero informático, está programando en el 2005 y en 2006, 2004, unos bots absolutamente increíbles en Facebook y en progresivas tecnologías en Twitter, etc., ¿no? Es decir, como dice Sanguinetti, al que se ha citado esta mañana, el arte, que es un poco el convidado de piedra, el realismo de la industria, de la economía y de la percepción, digamos, profesional, forma parte de ese imaginario sociotécnico del que hablaba José Carlos, y por tanto, con todo el respeto y además agradeciendo la apostilla de Luis, me permito decir que no estamos en el año cero de la inteligencia artificial generativa, sino que realmente están pasando cosas desde hace mucho tiempo en otros campos que no son los medios de comunicación o el periodismo, ¿no? Yo agradezco mucho la llamada de atención, la responsabilidad que tú has y las aclaraciones respecto a la dialéctica sector público-sector privado, que creo que son muy importantes, y tu presencia aquí en ese sentido es muy importante, ¿no? Y luego 2 apostillas con las que el profesor Escolari seguramente estará satisfecho, y es que en esa dialéctica también de la ecología de los medios que acaba de surgir también y de la supuesta supervivencia de unas especies y otras, colaboración, no colaboración, hay algo fundamental que debería de relajarnos también, que es la hibridación. Es decir, desapareció el MP3 y el iPod, pero está en el iPhone. Photoshop, tú decías, ¿os acordáis de Photoshop de manera muy provocadora? Pero está Firefly, ¿no? Y podríamos seguir hablando de que no deberíamos de quedarnos en la dialéctica supervivencia o más fuerte o más pequeño, sino que la propia dinámica histórica de los medios y de los nuevos medios consiste en la hibridación, llámala colaboración, llámala lo que quieras, ¿no? Dejará de desaparecer aquel medio como lo conocíamos, pero ese medio, su ADN ha dado lugar a un híbrido, ¿no? En las especies biológicas los híbridos mueren, pero en las especies tecnológicas y mediáticas los híbridos son precisamente los que prevalecen, ¿no? Y luego la pregunta, muy difícil y es probablemente muy ingenua. Y es claro, decía antes Pilar, es utópico pensar que vamos a poner a las IAs a vigilar a las IAs, ¿no? Yo creo que uno de los temas clave es el fact-check. No, para mí el tema clave, uno de los temas clave en medio, como yo no soy periodista, en términos ciudadanos, ¿no? Y vosotros estáis haciendo cosas increíbles, estáis federados, estáis colaborando con las plataformas. Porque hablaba José Carlos de que lo que vosotros hacéis, vuestras herramientas, no llegan a los circuitos de comunicación ciudadanos donde esos bulos, esas fakes se están prendiendo. Aquí viene la pregunta ingenua, ¿no? ¿Somos capaces de imaginar algún tipo de plan, iniciativa, o existe ya, en que de manera más rápida que lenta logremos que vuestro trabajo entre en el turbo y los tubos de las redes y los medios que están divulgando esa viralidad acumulada de bulos y de fakes de una manera mínimamente eficaz? Y pienso en mi hijo y lo que me pasa sobre lo que hay en TikTok. Mis alumnos el otro día me decían en la personalización de contenido, y no tengo nada que ver con Vox, pero estoy inundada de contenidos que rastreo con mucha facilidad que son de Vox en TikTok, ¿no? Pregunta ingenua, pero para mí os necesito. Y no es una pregunta para Neutral, es una pregunta para Google, es una pregunta para la corporación pública, es una pregunta para todos. Bueno, dejamos que despide.
cuesta que lleguen, algo llegan también, ¿no? Yo creo que hay algo, a mí me satisface cuando de repente alguien me envía por WhatsApp una verificación de alguien que no tiene una dieta mediática significativa, ¿no? Y ya, pues, entonces nada, ahí es cierto que bueno, mucho de lo que ocurre también con las plataformas tiene que ver con el propio modelo de negocio en las plataformas. Si el modelo de negocio está basado en maximizar el tiempo que uno pasa en ellas, pues también es normal que eso incentive o facilite pues, ciertas maneras de esa parametrización. Y respecto a lo de la hibridación y la evolución, me parece muy interesante, y aprovechando que estamos en la universidad, yo un mensaje clave que diría es: cuando uno está en la universidad es como el momento de pensar que los medios que pueden existir cuando termine la universidad no tendrán que parecerse en nada a lo que existe ahora mismo, ¿no? Es como ahora es el momento de imaginar a lo mejor un medio que sea una pantalla en blanco o un teléfono en blanco, una interfaz en blanco con un pequeño cajetín y a partir de una experiencia totalmente personalizada. Entonces yo creo que eso en la universidad es el momento de aprovechar eso, ¿no? Incluso inspirarse en el arte, inspirarse en otras cuestiones, o sea que 100% precisamente de esa hibridación y es difícil, como yo decía antes, porque muchas veces la innovación cuando se plantea a nivel corporativo es más un pequeño teatrillo o a veces es una manera de mantener cierto status quo, pero ahora hay un debate que es cómo cuento historias de la mejor manera y cómo creo nuevos modelos de negocio en torno a contar esas historias. Y si nuestro trabajo ya conoce, seguro que... Sí, yo creo que el fact-checking se ha demostrado como una de las herramientas que tenemos más potentes para poder contrarrestar la información, pero no es la única. Es verdad que una de las patas importantes que creemos que también funciona es la alfabetización mediática y el desarrollar el pensamiento crítico. Eso es algo que puede servir con, sin inteligencia artificial y para todo tipo, ¿no? Entonces, el hecho de que alguien se pueda detener un momentito antes de compartir una información que le ha llegado para pensar esto, ¿de dónde me viene? ¿Está contrastado? ¿Qué fuentes utiliza? ¿Qué formato hace? ¿Apela a mis emociones o apela a mi raciocinio? El hecho de poder utilizar esta herramienta también es muy potente. Nosotros tratamos de facilitar las cosas, pero al final depende de que alguien se pare ese segundo o que acuda al verificador para comprobar si ya está verificado o comprobado antes de compartir algo, o que al menos no continúe esa cadena de desinformación. Hay muchas herramientas que ya son públicas, de hecho las que nosotros utilizamos, aparte de las que he contado que hemos desarrollado internamente, una de las que más utilizamos, que es de Google, es la búsqueda inversa de imágenes, y no sabría decir en qué porcentaje, pero una gran cantidad de bulos que se generan podemos desmentirlo a través de herramientas que están públicas, que son disponibles, que todo el mundo puede utilizar y que son muy accesibles, ¿no? De hecho, Google tiene cantidad de herramientas, que no solo esta, pero esta es la más, digamos, la más utilizada, ¿no, Servis? Pero hay una necesidad de que la gente también se empodere cada vez más, que pueda utilizar o acceder a estas herramientas y que al menos se detenga a pensar cómo se está utilizando la desinformación contra uno mismo, ¿no? Yo creo que es como, esa es una de las vías también que tenemos que potenciar. ¿Me dejas hacer un comentario a lo que dices? Y no me gustaría terminar con un comentario negativo, pero es que el tema, sin ir más allá hacia de eso, de incrementar el fact-checking, la verificación hacia el usuario final, si es que es el ser humano, ¿de acuerdo? Es que a nosotros nos está pasando, es decir, tenemos herramientas, intentamos en los resultados de búsqueda poner que es información verificada, etcétera, pero sin salir de la profesión, cuando te dicen y cuando dices, oye, tenemos esto, pues muchos editores, el comentario que me hacen es, no, si es que los fact-checkers actuales están sesgados, porque tienen también su posicionamiento ideológico, los propios editores, no ya hablo del ciudadano de calle, etcétera, que los propios editores dicen, no, el fact-checker también, fulanito, menganito, está sesgado, no me fío tampoco de ellos porque tienen su orientación. Es decir, siempre vamos a dudar, porque decimos, llueve, pero ¿quién ha puesto las nubes ahí? Ha dado la tecla para que llueva. Es que es consustancial al ser humano, no nos vamos a creer nunca nada. Y si en la profesión no cambiamos esa mentalidad, lo siento, ¿cómo la vamos a trasladar al ciudadano final? Tenemos mucho que trabajar todavía. Es negativo, tienes razón. Sí. Para que no sea negativo, yo quería hacer una cosa para dejarla ya sobre la mesa, quizá lo leí mañana o esta tarde. Que es
el seco, es decir, cómo se reduce el seco que puede introducir el entrenamiento de un equipo o la propia alimentación de datos de las zonas de sombra. En periodismo, la herramienta más potente de manipulación es lo que no se cuenta y de las zonas que no se cuentan. Es decir, no es que yo haya contado la mentira, es que yo he eludido contar de zonas que son de sombra, que además históricamente son de sombra, y que no son de sombra hoy, sino que han sido históricamente de sombra. ¿Eso de qué manera se puede corregir tanto en la alimentación de datos? En ciencia es fácil, ¿no? Tú interpolas, ¿no? Es decir, si yo tengo una temperatura aquí de 24,5 y aquí de 24,3, pues supongo que en medio es interpolo. Pero esas zonas de sombra pueden dar distorsiones importantes tanto en el análisis de datos, en la alimentación de datos, como en el entrenamiento. Bueno, yo lo dejo aquí, ¿no? Porque no, pues no vamos a hasta las 6 de la tarde, no, por mañana, ¿no? Sí, ¿Cómo esas zonas de sombra? Lo que te puedo contar es cómo lo hicimos nosotros. Cuando empezamos a anotar para la herramienta que os contaba de detección de afirmaciones factuales, se anonimizan las frases, o sea, no sabemos qué político es el que ha dicho la frase que estamos anotando, sobre si es factual o no. Y luego utilizamos tres periodistas, 3 fact-checkers, anotan las mismas frases para ver cuál es el criterio de coincidencia. De esa forma eliminamos las que puede haber un poco más de dudas, también porque nos haría ruido en cuanto a la precisión, ¿no? Pero creo que estas son como medidas, ejemplos muy claros de cómo se puede evitar este tipo de sesgos. Probablemente hay algunos que no controlamos que se traspasen, yo no digo que no, pero son las formas que hemos implementado para poder acotar esto, no sé si... Yo que es anotar porque a lo mejor... O sea, no, hay una parte de que decía que también explica mucho cuando ayuda a comprender la inteligencia artificial, ¿no? Y ahora nos está comentando el trabajo de anotado. Es decir, cuando uno recibe todo el conjunto de datos también hay mucho trabajo humano ahí de ir anotando perfectamente, es decir, esto es tal, que es ese entrenamiento que estamos comentando y una de las grandes, que es lo que se conoce como ajuste fino, ¿no? Entonces yo creo que eso también ayuda mucho a comprender que sigue habiendo mucho trabajo humano cuando se trabaja con este tipo de herramientas. Y yo voy a añadir algo más, que es un poco más conceptual, pero que tiene que ver con el tema de las cajas negras. Es decir, con muchos de estos algoritmos con los que se trabaja, lo que dice de la interpolación, que no se sabe muchas veces la solución a la que llega porque llega. Entonces, una de las cuestiones en las que se está trabajando también es el tema de la explicabilidad. Es decir, que estos algoritmos sean transparentes. Es decir, ya que hablamos de periodismo y de transparencia, es que precisamente tú sepas por qué un algoritmo ha tomado una determinada decisión, sepas en torno a qué variables, ¿no? Y ese algoritmo pueda abrirlo para entender. Tiene que haber un humano ahí interpretando. No se sabe, es una caja negra. Ni los mismos creadores saben por qué hay ciertos outputs. De hecho, el ejemplo clásico que se suele poner es un identificador de cara, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te doy una foto, me dejes decir si es un perro o un gato, ¿no? Y entrena un algoritmo con eso. Y empieza a ver cuando lo abre que al final el algoritmo lo que hacía era, para detectar, por ejemplo, husky siberiano, no tenía en cuenta el perro, sino que el fondo siempre era nieve. Ese es el ejemplo clásico. Entonces tenía un muy buen identificador de fondo, pero no de perro. Entonces, el momento en el que abre el algoritmo es cuando te das cuenta de qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Pero este también es otro debate. Pero los algoritmos son información empresarial, industrial, clave, estratégica de la empresa. Tampoco lo pueden poner a disposición de, ¿no? Ahí la transparencia choca con el... Hay modelos fundacionales, claro, hay modelos abiertos y modelos cerrados. ¿Verdad? Pero, claro, si hay que patentarlo. Pero es lo mismo que pasa con los medios. ¿Te ganas confianza o no te ganas confianza? Sí. Entonces, no hay ni algoritmo bueno o algoritmo malo. No. Es que al final, a lo largo del tiempo de cómo funcionas, te vas ganando la confianza de, a ver, desde la tecnológica, nada es perfecto, nada es 100% objetivo. Por supuesto que es imposible ser 100% objetivo, pero el tema es cómo ganas la confianza al fin y al cabo del usuario, pero lo mismo que le pasa a cualquier medio. Muchos de nosotros, todos sabemos quiénes son esos pseudoeditores que se comentaban, ¿vale? Pero siguen existiendo y sigue habiendo mucha gente que consume esa información. ¿Le gusta? Claro, es como la viñeta esa, ¿no? ¿Cómo va a ser mentira si dice lo que yo pienso? Precisamente por eso se consume esa para información o para periodismo. Vamos a dejarlo aquí, que es tarde, que supongo que... Gracias por aguantar aquí a todos, gracias también por vuestras respuestas, porque además
generan más preguntas, que yo creo que también es la cuestión de todo esto. Así que os emplazamos esta tarde.